un temazo que preocupa. La asociación de ISAPRES pidió, pucha, hay un mosquito aquí, perdona, pero que me está molestando, pidió celeridad al gobierno para saber cómo se va a aplicar el fallo de la Corte Suprema, donde se ordenó a la Superintendencia de Salud definir la metodología del ajuste de los planes de ISAPRE a la tabla de factores vigente. En declaración pública han calificado esto como grave, la demora que ha habido en esta decisión, y dicen que de esto depende si continúan o no las ISAPRES. Queremos analizar este tema, estamos para esto con el ex superintendente de ISAPRES de Salud, Manuel Inostroza. Muchísimas gracias por estar con nosotros y bienvenido, Manuel. Muchas gracias por la invitación, Carla. A ver, lo primero que te quiero preguntar es que nos ayudes a aquilatar en qué situación están las ISAPRES, porque aquí hay algunos que dicen esto es campaña del terror, están alegando, están llorando, las ISAPRES siempre han tenido mega utilidades y no creen que la crisis sea tan terminal. Otros que dicen, ojo, estamos en una situación terminal y estamos a puertas, sobre todo con estos fallos de la Suprema, de que las ISAPRES desaparezcan. ¿En qué situación estamos hoy? Bueno, yo soy de los que cree que estamos en una situación terminal. Llevamos ya 2 años seguidos con un total acumulado de pérdidas, faltando el último trimestre de este año, del orden de 300.000 millones de pesos de pérdida. Y lo que es más preocupante es que la incertidumbre regulatoria, ya sea por los fallos del Poder Judicial, Corte Suprema de por medio, y por la incertidumbre de cuál va a ser la reforma de salud. Recordemos que la propuesta del gobierno originalmente siempre ha sido hacer desaparecer la ISAPRES, como lo ha dicho Camilo Cid, su director de FONASA. Bueno, hacen que la incertidumbre sea que en realidad no hay fórmula de seguir funcionando bajo las actuales condiciones. Y lo que yo he dicho es que estamos a puerta ante la demora y la indolencia de la Superintendencia de Salud en resolver este problema, de que durante el mes de enero alguna ISAPRE aparezca incumpliendo los indicadores legales que son regulados por la Superintendencia y se inicie un proceso de quiebra que podría terminar en que alguna de las ISAPRES más complicadas pudiesen quebrar aproximadamente por entre abril y mayo de este año. Ahora, como estamos tan encima y no hay una interpretación legal de la Superintendencia, lo más grave es que las personas, las 3.200.000 personas que hay hoy día en el sistema, van a perder sus planes de salud y se van a quedar sin cobertura médica. Y lo que a mí más me preocupa es que siempre hay un 10-15% de población, de un total de 3 millones, eso estamos hablando de 300.000 a 400.000 personas, que al momento de la caída de un ISAPRE normalmente están cursando alguna enfermedad, ya sea una patología crónica, por ejemplo, del auge, una hospitalización en alguna UTI, un trasplante, en fin, un tratamiento de cáncer. Y esas son las personas que se van a quedar sin continuidad de beneficios si es que llega a caer el sistema. Ahora, estamos hablando de la situación más crítica, que es que caiga el sistema, pero igual ya se han encendido alarmas sin que todavía caiga el sistema, que son bien preocupantes, sobre todo desde el punto de vista de los pacientes. Vimos recién este entrevero que hay entre Cruz Blanca, que entiendo que es una de las ISAPRES que tiene más afiliados, tú me corriges si no es así, y la Clínica Indisa, donde finalmente no se han cumplido las condiciones y por lo tanto, ¿quién paga el costo? El paciente, cliente, si tú quieres, que está teniendo que pagar por la prestación médica para luego tener el reembolso si es que lo tiene, porque uno como paciente además tiene la incertidumbre de cuánto te van a reembolsar. Me imagino que hay gente que no tiene esa capacidad económica de poder pagar consultas de, no sé, 50, 80, 90, dependiendo la especialidad médica, de poder pagar una cirugía y que después te la reembolsen. O sea, hoy día ya hay personas que están viviendo situaciones de apremio por esta crisis. Bueno, piensa que una cirugía de término medio puede estar costando el orden de 4 o 5 millones de pesos y eso significa que tú tienes que desembolsar ese dinero y después buscar el reembolso en tu respectiva ISAPRE, con lo cual se hace inservible el sentido de un seguro de salud, de una institucionalidad previsional. Y en el caso particular del conflicto entre Indisa y Cruz Blanca, estamos hablando de que esto afecta a 146.000 personas, o sea, son 146.000 afiliados que tienen planes preferentes o cerrados entre Cruz Blanca y Clínica Indisa, que son los que están viviendo esta situación más compleja. Ellos pagan sus cotizaciones, pero resulta que ya no tienen los beneficios de tener esto y ya son, de alguna manera, leñas que le van echando a la hoguera y se está aumentando una olla de presión que yo veo que lamentablemente el gobierno se está tomando todo el tiempo del mundo cuando en realidad no tiene todo el tiempo del mundo. Y por eso es que yo soy uno de los que he tratado de presionar a que se tome una decisión rápido, porque si no, insisto, la solución va a ser la pérdida de beneficios de los afiliados. FONASA no tiene la capacidad de hacerse cargo de 3 millones de personas más. Y además, como no puede dar continuidad legal a los planes, lo que vas a incorporar es a los pacientes a la lista de espera del FONASA o a una protección financiera mucho menor. O sea, la libre elección que FONASA tiene con prestadores privados no incluye a todos los prestadores privados que hoy día la gente usa a través de sus planes de ISAPRE.
y la cobertura promedio de ISAPRE está en torno al 67-69%. O sea, el copago es un 30, un 32%. Pero el copago para los afiliados de FONASA en libre elección, grupo D, C y B, es de aproximadamente un 55%. O sea, va a haber una pérdida de beneficio. Claro, vas a tener menos cobertura, sí o sí. Y por lo tanto, claramente estamos caminando a una situación que yo he llamado una suerte de estallido social de la clase media, si es que esto no se resuelve. Y bueno, pero pasa el tiempo, pasan los días y no se ve una solución en el corto plazo. Hay quienes incluso plantean la teoría de que aquí se está dejando caer a las ISAPRES que, también reconozcámoslo, vienen haciendo las cosas mal hace harto tiempo, hace hartos años, se han opuesto a los cambios, han tenido utilidades que a muchas personas les han parecido abusivas, no han cumplido la ley, que entre otras cosas ha significado la judicialización con todos los efectos adversos en contra de ellas que ha habido, porque generalmente las personas le ganan los juicios a las ISAPRES. Pero dicho todo eso, y con muchos que dirán, bueno, se lo merecen un poquitito, me imagino que alguien puede tener eso en la retina, el gran problema de esto, Manuel, o la gran pregunta es si se pueden dejar caer de un momento a otro o con este ritmo de celeridad sin tener un proyecto, programa de fondo que es el que el gobierno ha esbozado, pero que no sé si se está implementando tampoco. Ellos hablan de un seguro universal o seguro único de salud, de un fondo común de cotización en un sistema único de salud. No sé si eso está hoy día al menos en camino, si pudiera ser que FONASA pueda efectivamente absorber a las personas, o tú ves que no hay ninguna viabilidad y que esto inevitablemente sería una crisis. Mira, en cualquier democracia, los gobiernos fuertes, con convicción, con alianzas importantes políticas detrás, con un apoyo parlamentario, utilizan las crisis para hacer reformas, ¿sí? Entonces, una crisis como esta, en la literatura de políticas públicas, uno podría decir es una excelente crisis para hacer una reforma estructural y cambiar el sistema. Que además es ¿sí? Una reforma pendiente hace mucho tiempo. Hace muchos años, 12 años que llevamos discutiendo. Ahora, el punto es que este gobierno ya dijo, primero planteó que la reforma de salud la iba a plantear el 2022, después dijo que el 2023 y hoy día incluso algunos hablan postergarla al 2024. Tiene minoría en el Parlamento, no tiene claridad de cuál es la propuesta de salud que quiere hacer, ¿sí? Recientemente perdió el plebiscito de salida del proceso constituyente y se jugó porque su propuesta de reforma de salud estuviera en la nueva Constitución. Entonces, no tiene ninguna de las condiciones que la literatura de políticas públicas condiciona que, bueno, aproveche esta crisis para hacer una reforma porque no hay una reforma encima de la mesa. Y eso es lo más delicado porque al final va a dejar en la indefensión a las personas sin tener una propuesta de cambio. Y tú tienes razón, las ISAPRES se han negado, hemos estado aquí en muchas entrevistas proponiendo las reformas que debían hacerse, pero lamentablemente las ISAPRES llegaron tarde al acuerdo. Hoy día las ISAPRES están dispuestas a hacer una reforma porque no les queda otra, Pero ahora tenemos un gobierno que dice, mire, nosotros en realidad no queremos reformarlas, sino que queremos hacerlas desaparecer. Pero en ese intríngulo, los que están en el como jamón del sándwich son estos 3.200.000 personas afiliadas. Y yo creo que eso es lo que debiera preocupar. Y a mí, yo esto lo viví como superintendente el año 2003 cuando quebró un ISAPRE, que era Vida Plena. 150.000 afiliados, quedaron 75.000 al final, que pudimos distribuir en el resto de la ISAPRE porque había posibilidad de seguir utilizando el sistema. Pero la cantidad de casos, mis desvelos eran más terribles, los catastróficos. Me decía, doctor, tengo importando una médula ósea de Europa para mi hija que tiene una leucemia y no tengo cómo financiarla. Porque esas personas en el fondo además tienen un montón de topes, me imagino, ya teniendo una preexistencia, una enfermedad en curso, multiplica eso por 22 otra veces. ISAPRE no te acepta. Sí, multiplica eso por 22 veces. Entonces yo realmente... Yo espero que este gobierno le vaya bien como a cualquier gobierno en democracia y yo alerto de esto porque yo creo que cualquier gobierno va a recibir un golpe muy fuerte si una crisis como esta, por razones ideológicas de alguno, no se hace cargo de los problemas humanitarios y sanitarios que esto va a involucrar. Manuel, ¿no es posible que si esto ocurre, esos prestadores que hoy día, valga la redundancia, le prestan servicio a las ISAPRES, que están aliados con las ISAPRES, le presten ese mismo servicio a FONASA y que de esa manera se pueda hacer como esta gran red integrada de salud de la que hablan, que fue un poquitito la lógica de la pandemia? ¿Eso no se puede hacer o se puede hacer, pero las coberturas van a ser necesariamente distintas y menores? Ese es el problema. O sea, hoy día FONASA tiene convenio con algunos prestadores privados, no todos los que... Prestadores privados le estamos diciendo las clínicas, básicamente. Clínicas, médicos, centros de diálisis, laboratorios, centros de imagenología, en fin. Servicio de salud privado. Todo lo que es servicio de salud privada, distinto a los hospitales, FONASA tiene convenio, pero con alguna proporción, no con todos, ¿sí? Y por lo tanto, a esa proporción de prestadores privados con los que tiene convenio va a tener que derivar a estos pacientes, porque la gente obviamente no va a querer estar en la cola y en la lista de espera del sector público, que ya sabemos que en total 4 millones de personas si sumamos la lista de espera de procedimientos y exámenes terapéuticos.
Entonces, el problema es que va a bajar la protección financiera brutalmente. Entonces, va a haber un detrimento de los beneficios que hoy día recibe. Entonces, igual la gente se va a sentir menoscabada por no haber apurado a tiempo una solución. Y aquí no se trata de un salvataje, porque incluso es paradojal. De hecho, el tema se trata de una interpretación que permita que los mismos recursos que hoy día la gente paga en su sistema permitan seguir funcionando el sistema, y con una reforma que probablemente va a venir solo para el sistema ISAPRE, porque dado que no hay una claridad de la reforma general, hacer los ajustes que hemos hablado, esto de un plan único de ISAPRE, eliminar la cautividad de las preexistencias con un fondo de compensación. Entonces, ese tipo de reformas se podrían hacer complementariamente a la solución coyuntural que la superintendencia puede dar a este caso, y ahí en un plazo de 6 meses tratar de resolver este problema, hasta que tal vez más adelante, no sé, cuando el gobierno dice que el 2024 ahora presente su reforma, pero el problema es que las ISAPRES no logran durar, o las personas no van a durar hasta el 2024 si es que no le resuelven este problema. No, por supuesto, si la salud es un tema diario, cotidiano, y es para ayer en el fondo, no es para el futuro. Te quería preguntar por un proyecto de ley que se está proponiendo en el Parlamento, lo hizo el diputado Lago Marcino, que habla de la generación de un fondo en FONASA para las personas que eventualmente sufrieran la quiebra, la inexistencia de su ISAPRE y tuvieran que emigrar al sistema público. Él dice en el fondo con un conjunto de prestaciones que sean un poco distintas, que sean más ventajosas para estas personas que estarían viniéndose de las ISAPRES a FONASA. ¿Qué te parece de una medida como esa? Que obviamente también se enmarca dentro de una solución, una medida dentro de algo que es mucho más estructural y profundo, pero que busca darle cierta viabilidad, sobre todo pensando en esas personas. A ver, mira, yo le comenté, el diputado me compartió el proyecto de ley y yo le di mi opinión, así que puedo públicamente también compartirlo. Yo le dije, mire, ese proyecto de ley tiene 4 problemas. Primero, podría haber un tema constitucional, porque podría ser perfectamente que la gente que hoy día está en el grupo D quisiera también entrar a ese grupo y haber un factor de discriminación. Okay. Claro, porque sería como medio VIP, ¿no? Sí, claro, y tendría que ser restrictivo, mejor que los grupos D, B o C. Pero bueno, soslayado ese punto de inconstitucionalidad, porque sería discriminatorio. Tiene el problema de que parte desfinanciado. Yo he calculado del orden de 300.000 millones de pesos, por lo tanto al Estado le costaría esa solución de entrada 300.000 millones de pesos. Perdona, que hoy día no ¿por tiene. qué desfinanciado? ¿Porque ahí la cotización de las personas no se iría a ese fondo? Por el siguiente problema, porque si el gobierno decide no dar una interpretación legal al fallo de la Corte Suprema, ¿sí? El fallo de la Corte Suprema en su aplicación literal dice que la tabla de factores de riesgo que se debe aplicar condiciona un 10% menos de ingreso a los costos de los beneficios, que además es la plata que debiera devolverse calculando para atrás. El problema es que ese 10% queda desfinanciado para futuro, ¿sí? Y como las ISAPRES recaudan 3 billones de pesos entre las cotizaciones legales y la cotización adicional, eso significa 300.000 millones de pesos. Entonces, tú, como no resolviste el problema de interpretación del fallo y lo prolongas a futuro y te lo traes completamente así desfinanciado, lo que tú estás asumiendo de entrada como Estado, y yo no sé si Mario Marcel, ministro de Hacienda, tiene 300.000 millones para decir, yo recibo esta cartera que va a tener 10% de ingresos menos y yo me tengo que poner con la diferencia porque la promesa es mantener los planes tal como hoy día están funcionando. Claro, ¿sí? es no tocar la prestación. Entonces, bueno, eso ya tiene el segundo problema de que normalmente los proyectos de ley que requieren financiamiento son de iniciativa del Ejecutivo, no de los parlamentarios, y partes con ese problema adicional. Y lo tercero y último, yo diría, más relevante para no alargar tanto, es que si FONASA tiene problemas con un plan de salud, porque FONASA administra un plan de salud en su modalidad institucional en los hospitales públicos y en su modalidad libre elección con prestadores privados. Y tú le vas a agregar 56.226 planes. Eso es lo que hoy día significa el traslado de planes, donde no tiene la tecnología para hacerlo. Bueno, va a tener que crearla, va a tener que traer personal, pero además es de una complejidad que en el corto plazo yo no veo que el FONASA está en condiciones de administrar, y por lo tanto a los costos, a los problemas legales o inconstitucionales y a los problemas de gestión que ha tenido el FONASA le agregas una tremenda mochila que nuevamente la gente, si eso no funciona, ¿a quién le va a reclamar? Al gobierno por las incompetencias que se pueden generar. Por lo tanto yo veo, y además que políticamente el Congreso no tiene mayoría el gobierno para aprobar una cosa así. Nuevamente esto puede demorarse varios meses en aprobarse y las ISAPRES pueden caer, como yo he dicho, de aquí a abril o mayo de este año. Y por lo tanto, ya llegar tarde inclusive a la crisis. Por eso que, a mi juicio, la interpretación de la superintendencia en el rol de sus atribuciones
es lo que permitiría en el corto plazo dar la solución a este problema. Claro, no ha pasado eso y las propias ISAPRES alegan, dicen que ven falta de celeridad por parte de la superintendencia, pero además dicen que no los han llamado a sentarse a la mesa para ver cómo se va a ejecutar, por ejemplo, ese plan para que vayan pagando, saldando este monto, digamos, que este supremazo les ha impuesto. Entonces ahí uno ve que en realidad pareciera ser que no hay mucha planificación. Tú hablas de abril o mayo. Yo no sé si tú te refieres al colapso total del sistema, si crees que ahí deberían las primeras ISAPRES y más complicadas empezar a quebrar. ¿Y cuánto efecto dominó podría tener eso? ¿Y por qué haces esa estimación de abril o mayo? Sí, porque normalmente ocurre, dado cómo está la ley hoy día, es que puede que ahora en el mes de enero, fines de enero, tengamos alguna ISAPRE, o sea, en 2 o 3 semanas más, que se declare, dado que no hay interpretación del fallo, que se declare ya, mira, ya no puedo seguir cumpliendo los indicadores legales, y eso significa declararse en insolvencia respecto a algunos indicadores legales. Eso significa que la superintendencia le tiene que pedir un plan de ajuste y contingencia. La respuesta va a ser, estamos hablando, no tengo plata para resolver esto. Y ahí la superintendencia tiene que resolver acto seguido, un tema que va a demorar 3 o 4 semanas más, si la interviene o no. Y si la interviene, que es la facultad legal que tiene, como ocurrió en el caso de Más Vida hace unos años atrás, el 2017, bueno, es el gobierno y la superintendencia la que empieza a administrar los planes. Y la responsabilidad política, además, recae en la superintendencia. Ahora, la gente ya no le va a reclamar al presidente de la Corte Suprema o al directorio del ISAPRE, le va a reclamar al gobierno y a la superintendencia, bueno, usted mantenga la continuidad de mis beneficios, porque usted está interviniendo la ISAPRE. Y si nada eso ocurre y la superintendencia no puede ni vender la cartera ni vender la ISAPRE, que son las 2 medidas legales que le corresponden después de una intervención, y se declara, bueno, que no hay una solución legal disponible, tendría que cerrar la ISAPRE y, por lo tanto, traspasar a los afiliados al FONASA. Y por lo tanto, en todo este proceso yo calculo que la primera ISAPRE, si es que se inicia la insolvencia a fines de enero, podría estar cayendo entre los meses de abril y mayo. Ya, porque lograr la venta de la cartera hoy día con todo el sistema en crisis es bien difícil, digamos, que ocurra. Así es. Manuel, más allá de que en el fondo vamos a ver lo que ocurre con esto y que tú recién me decías que falta un proyecto de fondo, que además el gobierno ha ido corriendo los plazos, lo que sí ha dicho el gobierno es que quiere implementar un sistema único de salud. Ha puesto muy como referencia al sistema británico, que es más o menos lo que a ellos les gustaría conseguir, donde haya una cotización de todos que se vaya a este fondo común y donde existan aseguradoras que te permitieran tener algunas ventajas si es que tú vas pagando más. Ese sistema, más allá de que hoy día entiendo no está bien delineado y no sabemos cómo se va a ejecutar, pero en el concepto, ¿te parece un buen sistema? ¿Podría ser la respuesta a esta crisis del sistema de salud? De repente a mí me pasa que siento que se divide demasiado. Se dice la crisis de las ISAPRES, pero es que esto está todo integrado. Entonces, esta es una crisis del sistema de salud. ¿Tú crees que un modelo como ese resolvería el problema de nuestro sistema de salud? ¿Podría ser un buen reemplazo de lo que tenemos hoy? Si se ejecutara bien y se hicieran esos términos. A ver, mira, te lo voy a decir de la siguiente manera. Hoy día tú lees varios artículos de prensa o incluso artículos académicos y se habla de la crisis del sistema de salud inglés, ¿sí? Básicamente porque las listas de espera pasaron de 2 millones de personas a 6 millones de personas, efecto pandemia, por cierto, pero que no han podido resolver. ¿Y qué es lo que están haciendo los ingleses, aunque no hay una reforma estructural todavía de por medio? Bueno, ya el 24% de las personas tiene seguros privados, ¿sí? en Inglaterra, precisamente para saltarse las listas de espera del sistema público de salud, ¿sí? Y los hospitales han dejado de ser hospitales públicos o no han construido más hospitales públicos y están los ingleses, son los inventores de las concesiones hospitalarias, que son estos hospitales donde la gestión, no la propiedad del hospital, pero sí toda la gestión, la contratación del recurso humano, la contratación de los guardias, de la alimentación, se hace con gestión privada, ¿sí? Entonces, si el modelo inglés está migrando hacia un sistema mixto, digamos, en la práctica, porque eso es lo que está haciendo, yo no sé de dónde se saca, digamos, de que este podría ser el ideal de sistema. Yo creo que nosotros debiéramos perfeccionar, hacer las reformas de los hospitales públicos, del FONASA, hacer esta reforma estructural que es el sistema ISAPRE y tener un mejor sistema mixto de salud como el que tenemos hoy día. Y yo no descarto que a futuro podamos tener incluso la idea de un seguro único con prestadores públicos y privados en competencia. Por ejemplo, Corea del Sur tiene un buen sistema de salud que es un seguro público único, pero el 100% o el 95% de los prestadores son privados, ¿sí? Porque ellos dijeron, mire... Eso sería súper caro porque tu cotización más una cotización o un pago adicional a un seguro. No, ellos gastan un poco. Nosotros gastamos del orden de $2.600 per cápita en salud
y Corea gasta del orden de $3.400 per cápita en salud. ¿Sí? Los ingleses gastan del orden de $6.000 per cápita en salud. Entonces, de ese orden de magnitud estamos hablando. Yo creo que nosotros podríamos establecer, si es que el sistema mixto estructurado y reformado no funcionara como nos gusta, bueno, ir migrando hacia ideas como un seguro público único con más participación público-privada en los prestadores, porque donde tenemos el problema y donde está el problema en casi todas las partes del mundo es la eficiencia de los prestadores, de los médicos, de los hospitales, de la atención primaria, para resolver oportunamente y con calidad técnica las prestaciones de salud. Y por lo tanto, es menos relevante a mi juicio el tema del financiamiento, aunque igual puede ser importante por razones fiscales, pero yo creo que es posible hacer una transición, pero no una cosa de golpe y no una reforma en el medio de una crisis, porque una reforma en el medio de crisis queda tal la escoba que normalmente terminan afectándose la viabilidad política de la reforma y puede ser un golpe fatal para el gobierno de turno. Ya, bueno, no está fácil, ¿eh? Es un temazo este, nos vamos a quedar bien pendientes de todas las señales que se den, qué pasa con estas decisiones y los tiempos de la superintendencia y qué pasa también con esas ISAPRES que están más complicadas, a ver si es que ojalá no se da el escenario que tú también planteas, Manuel. Te queremos agradecer por ayudarnos a profundizar y entender un poquitito más esto. No, nuevamente muchas gracias por la invitación, Carla. Que te vaya muy bien, que tengas un muy buen día. Vamos a avanzar a otra